Bienvenidos a UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, para aquellos que no nos conozcan, universidad online en internet. Y bueno, pues soy Raúl Romero, soy profesor del grado de Humanidades, entre otros, y voy a impartiros pues de una forma sencilla un conjunto, una serie de claves para poder abordar, es decir, para entender todo lo que está relacionado con el arte contemporáneo, ¿no? Habitualmente cuando vamos a galerías o museos o ferias de arte contemporáneo, estamos acostumbrados a ver obras de arte que no están clasificadas en las tendencias tradicionales de pintura o de escultura, ¿no? En tanto que incorporan pues, cuestiones que están relacionadas con una sociedad líquida o una sociedad cambiante y que pues no entendemos los códigos y por tanto no entendemos qué es lo que el artista nos quiere comunicar con la obra que expone, ¿no? En ese sentido, la pregunta que me gustaría responder o poder responder, ¿no? Si realmente es posible entender o explicar una obra de arte contemporáneo en 10 claves, ¿no? En primer lugar, habría que definir qué entendemos por obra de arte y, en segundo lugar, habría que definir qué entendemos por contemporáneo, arte actual, posmodernidad, contemporaneidad, ¿no? Porque hay muchas formas de entender esta cuestión, ¿no? Quizá la respuesta sería la imposibilidad de poder definir qué entendemos por arte contemporáneo o intentar, ¿no?, explicar esas 10 claves, va a resultar un poco complicado, pero bueno, en definitiva vamos a intentarlo, ¿no? Lo primero que nos tenemos que plantear cuando vemos una obra de arte contemporáneo es tener pues una mente bastante abierta para poder entender qué es lo que se está planteando, ¿no? Aquí entraría una cuestión que es básica y es fundamental, y es qué entendemos por arte, si realmente el arte contemporáneo puede ser entendido como arte, ¿no? Como a veces es una de las cuestiones, ¿no?, que se plantea, pues esto sé hacerlo yo, ¿no? Pero realmente habría que, en primer lugar, plantear si el arte contemporáneo tiene límites, ¿no? Bueno, yo creo que los límites del arte deben ser los mismos que los límites de la vida, ¿no? Vamos a ver que una de las cuestiones que pretende el arte contemporáneo y sobre todo los artistas que realizan obras de arte, además de entenderlas como un proceso de comunicación, es denunciar en la mayoría de los casos pues, injusticias sociales, situaciones, ¿no? Y el arte muchas veces contemporáneo, lejos también de ese proceso comunicativo, se entiende como un proceso de denuncia, ¿no? Fijaos, estáis viendo en la pantalla una obra de arte que resultó, y digo intencionadamente obra de arte, que resultó bastante polémica, ¿no? Fue una cama deshecha, de hecho fue la propia cama del artista, Tracey Emin, que la presentó en la Tate Gallery en los años 90, ¿no? Obviamente, esta cama deshecha, incluso con sábanas manchadas y restos de lo que puede ser una trayectoria humana pues un tanto desenfrenada o poco ordenada, ¿no? Define un poco la situación en la que esta artista se vio envuelta en cuestiones de alcohol, pues en situación de degradación humana, ¿no? Y lo utilizó un poco también como referencia o como elemento de denuncia, ¿no? Realmente el poder del arte contemporáneo reside en esa polisemia, ¿no?, o en esa capacidad o en esa riqueza semántica, como vamos a ver, pero sobre todo esta obra es el ejemplo de ese deseo de libertad o de esa intención que tenía el artista de comunicar su propia miseria y también, pues, ¿por qué no servir de ejemplo para hablar pues de que no solamente en el arte entran todas las cuestiones que puedan ser normativas, sino aquellas que puedan estar al margen de lo normativo, de lo convencionalmente aceptado,
al fin y al cabo, gran parte del arte contemporáneo y de lo que vemos en las galerías actuales está describiendo la realidad periférica, ¿no? El arte contemporáneo, y esto podría ser una mini clave para poder entenderlo, ¿no?, es un auténtico revelador de lo invisible, ¿no?, es decir, de lo que la sociedad muchas veces por tabús o por cuestiones de tipo moral, pues no quiere hacer visible, ¿no?, y por tanto es invisibilizado, ¿no? Digamos que está al margen y en varias ocasiones, ¿no?, todas estas obras son referentes, ¿no?, de la conciencia, del pulso o de la situación en la que nos encontramos, ¿no?, y muchas veces, ya os digo, se entienden como elementos de denuncia, ¿no? Realmente, para poder entender el arte contemporáneo o lo que actualmente podemos ver en galerías, ¿no?, por ejemplo, en la Feria de Arte Contemporáneo de Arco, en Madrid, pero también Extremadura tiene una feria internacional de arte contemporáneo, ¿no?, o las más prestigiosas, que podrían ser la Documenta en Kassel, ¿no?, o incluso la Bienal de Venecia, ¿no?, pues estamos acostumbrados a ver obras de arte que podrían participar de una más o menos de estas 10 claves, ¿no? En primer lugar, la primera clave la vamos a centrar en la desmaterialización de la obra de arte, es decir, una obra de arte no tiene por qué aludir a su realidad matérica. Esto lo vamos a explicar, ¿no? Vamos a ver también cuestiones relacionadas con el arte de la tierra, también el paisaje puede ser entendido como una obra de arte, ¿no? La utilización del cuerpo, no solamente como actividad performativa, sino también como obra de arte. El uso de materiales pobres, ¿no? Tradicionalmente estamos acostumbrados a entender una historia del arte pues con materiales suntuarios. Podemos ver cómo la utilización de materiales de desecho o materiales que no son suntuarios pueden ser considerados como clave para poder entender una obra de arte, ¿no? Obviamente, la quinta clave la vamos a ver en un arte que no es figurativo y que por tanto resulta más complicado de entender y que formaría parte de lo conceptual, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el fotorrealismo como una clave para poder entender el arte contemporáneo, las tendencias neos, que son reinterpretaciones o revivals de estilos artísticos del pasado que son reinterpretados, pasados por un tamiz más contemporáneos. Vamos a ver la presencia de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el videoarte aplicado, ¿no?, como manifestación artística, o incluso en la clave novena y en la décima, todo lo que tiene que ver con la posmodernidad, en ese arte activo de denuncia de periferia política, y vamos a ver algunas cuestiones, por ejemplo, de los años 90, de esa situación americana de la época Reagan, como vamos a ver, ¿no?, o incluso algo que ha estado muy en la periferia y que hoy en día pues forma parte de nuevos contextos, y es todo lo que tiene que ver con los estudios de género, ¿no?, y o el feminismo, la reivindicación del papel de la mujer, ¿no?, en la trayectoria artística, ¿no? Es decir, no solamente la utilización, no solamente las mujeres artistas, ¿no?, sino el cambio polisémico en la utilización del cuerpo o de la representación femenina, que la historia del arte ha interpretado siempre como un mero objeto, ¿no?, por parte del espectador que normalmente masculino, que ve esa obra, ¿no? Es una cuestión que vamos a ver, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de arte contemporáneo? Esto es fundamental, es decir, de forma extensa, obviamente, el arte contemporáneo sería cualquier manifestación artística que se desarrolla en la edad contemporánea. Ya sabéis que el arte contemporáneo o el mundo contemporáneo, tradicionalmente, la historiografía lo inicia con la Revolución Francesa, es decir, en 1789, por tanto, podríamos considerar a David o a Goya tan contemporáneos como, por ejemplo, más cercano el caso de Pablo Picasso. Por tanto, de una forma abierta, desde el siglo XVIII en adelante podríamos aludir perfectamente al arte contemporáneo, pero de una forma más particular nos referimos al arte contemporáneo con aquella manifestación artística que está relacionada con la historia del mundo actual, es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como ahora vamos a ver, ¿no?, o de una forma mucho más especial con el mundo más inmediato, pues el que nace del mayo del 68, de la caída del muro en el año 89, ¿no?, o del atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, ¿no? Pues de alguna forma también ha cambiado, o
esos mecanismos o esas formas de, como ahora vamos a ver, de poder y de ver y de entender el arte, ¿no? Además de esta cuestión, hay que plantear que la visión que se tiene del arte contemporáneo es diferente por lo siguiente que vamos a explicar, ¿no? Tradicionalmente, la historia del arte es una disciplina científica que se ordena en el siglo XVIII y corresponde a un prusiano, a un historiador prusiano que es Johann Winckelmann, el primero que en el año 1763 desde la ciudad de Dresde publica pues esa primera historia del arte, ¿no? Es una historia del arte en donde él dice que realmente la historia del arte es la historia de los estilos artísticos con una primacía y una preponderancia del arte griego, que él considera que es el culmen de la civilización occidental. El arte griego buscaba la belleza, ¿no? Ya decía Pericles, ¿no? Amamos la belleza, pero permanecemos en las cosas sencillas. Vamos a ver que el arte contemporáneo no solamente busca la belleza, puesto que la hermosura de una obra de arte no reside en la belleza de su tema. Vamos a ver que en la historia del arte contemporáneo vemos temas de denuncia política, vemos temas abyectos, violentos, temas que a veces no resultan bellos, ¿no? Y por tanto la crisis o la historia del arte está inmersa, sobre todo cuando llega al mundo contemporáneo, en una inmensa crisis, ¿no? Sobre todo porque aparecen también todo lo que tiene que ver con los estudios visuales o con la cultura visual, que lo que hace es ampliar, es decir, desde el siglo XIX en el que nace la fotografía, ¿no? Aparece o se amplían los diferentes campos artísticos. Ya no es la escultura, ya no es la arquitectura, ya no es la pintura, sino que vamos a ver pues otros géneros artísticos que de alguna forma cambian la visión tradicional que tenemos de la obra de arte, ¿no? Ello es producto de pues unas sociedades urbanas, un consumo masivo y de alguna forma gracias o a través de una forma rápida a todo lo que sería la era cibernética o estos cambios que se producen en los medios audiovisuales, ¿no? Por tanto, esa historia del arte tradicional que fija Winckelmann en el siglo XVIII, se rompe a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con las primeras vanguardias, ¿no? Artistas como por ejemplo Marcel Duchamp son denominados como antiartistas porque presentan objetos que tienen pues una nueva lectura, su famoso ready-made, como luego intentaremos ver, y por tanto hay una serie de cambios, ¿no?, que hacen que la historia del arte, y sobre todo el arte contemporáneo, ¿no?, cuyos caminos estaban cerrados a finales del siglo XIX porque no se paraba de copiar elementos tradicionales, ¿no?, pues van a provocar una gran revolución, ¿no?, y de alguna forma afecta a la visión que actualmente tenemos, ¿no? El primer gran cambio lo produce la propia la fotografía, ¿no? La fotografía se va a convertir a partir de las primeras apariciones, los famosos daguerrotipos o talbotipos o calotipos, ¿no?, en los medios de reproducción artísticas, en un medio de reproducción artística habitual, incluso rompiendo o superando a la pintura, ¿no? Sus resultados ya comenzaron a ser considerados como obras de arte, ¿no? Y de alguna forma la fotografía lo que vino a hacer es abrir un debate sobre la capacidad y el estatuto de la imagen, ¿no?, que era algo que en la historia del arte a través de los medios tradicionales no se había planteado, ¿no? De hecho, en el año 2004 Didi Huberman se planteaba, ¿no?, el valor que tienen estas imágenes y cómo las imágenes son imágenes pese a todo, ¿no? Pero vamos a ver si realmente las imágenes pueden ser consideradas como obras de arte o no, ¿no? Fijaos, esto es una fotografía bastante cruda que se expuso en el año 2001 en el Centro de Arte Contemporáneo de París, en el Georges Pompidou, ¿no?, en donde, como podéis comprobar en la fotografía, se observan la incineración de una serie de cuerpos que habían sido gaseados en fosas al aire libre en Auschwitz, en torno a 1944, ¿no? Esta fotografía, junto a otras, probablemente pudo ser tomada por un miembro del Sonderkommando, ¿no?, y realmente lo que nosotros estamos viendo no es en sí una obra de arte, ¿no?, sino una obra de muerte, ¿no?, esos que algunos artistas han denominado como jirones arrancados de la realidad, ¿no?
Obviamente aquí estaría un poco una de las primeras cuestiones, ¿no? Las imágenes en sí no pueden ser consideradas como arte, pero tampoco son simples documentos, esto es importante, ¿no? Es decir, de alguna forma la fotografía es el primer medio artístico que viene a debatir sobre la capacidad o el estatuto de la imagen, que es una de las cuestiones que hoy en día se plantean a la hora de definir o no definir una obra de arte como obra de arte o como no obra de arte, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, esto es una instalación que en el año 2006 realizó un artista chileno, Alfredo Har, que titula El lamento de las imágenes, ¿no? Realmente esta instalación era un cubo metálico con una caja de luz blanca y una puerta en la cara opuesta que proyectaba un documental entre el que se encontraba pues esta fotografía que veis en la parte superior, que había tomado Kevin Carter, ¿no?, de esta niña sudanesa famélica, ¿no?, acosada por un buitre en el año 1993 y que provocó una gran revolución, ¿no?, aunque el artista ganó el premio Pulitzer, ¿no?, y hoy en día forma parte de la colección Corbis, ¿no? A través de esta instalación, el artista chileno debatía sobre una cuestión que es fundamental, ¿no? A veces cuando nos encontramos obras que resultan, o testimonios que resultan violentos o que resultan abyectos, ¿no?, el espectador se siente dolido, puesto que hiere nuestra sensibilidad, y en lugar prefiere, ¿no?, criticar al fotógrafo, ¿no?, antes de mirar de una forma cruda esa realidad, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que yo creo que tenemos que tener en cuenta para poder entender el arte contemporáneo es que la obra y el arte contemporáneo nos interpela. Esto es fundamental. Una obra barroca nos hacía reflexionar sobre un sentido de la dimensión cristiana o sobre una búsqueda de la trascendente, ¿no? Una obra neoclásica nos ponía ante la idea del valor moral del individuo político en la sociedad. Una obra de arte y una obra de arte contemporánea busca interpelarnos, ¿no?, y además de una forma muy directa. Y el arte contemporáneo busca esa provocación y esa reacción que en definitiva provoca cuando vemos una obra y no la entendemos, ¿no? En ese sentido nos encontramos con un campo, como es el campo del mundo contemporáneo, del arte contemporáneo, completamente desbordado, ¿no? Ya no es la historia del arte tradicional, sino que hablamos de las artes visuales, ¿no?, donde vemos que en la obra de arte los actos de ver resultan muy complejos porque son el resultado de una construcción cultural híbrida, mezclada por varios elementos, ¿no?, y en esa idea de ver y ser vistos, mirar y ser mirados, ¿no? Es decir, realmente lo que aporta el arte contemporáneo a la historia del arte son esos nuevos escenarios artísticos, ¿no?, que han sido y son entendidos como un nuevo aire fresco pues a esa historia del arte muy restrictiva basada en arquitectura, pintura y escultura, ¿no? Estamos ante el arte contemporáneo, nos muestra una historia del arte, un discurso artístico mucho más ambicioso culturalmente, ¿no?, donde el espectador, además de ser interpelado, resulta apremiado, ¿no? De alguna forma, cuando vemos una obra de arte contemporánea, esa obra de arte se nos manifiesta como un auténtico marco para desarrollar o para reflexionar sobre la cultura y sobre el pensamiento, ¿no? En ese sentido, aquí tenéis en este diálogo sobre el valor de la imagen como arte, un fotomontaje, que es cuando se utiliza una fotografía con una intención publicitaria. Esto era algo que desde los años 20 y 30 del siglo XX comenzaron a realizar los artistas Dada. Por ejemplo, Herfield, en el contexto de las imágenes críticas de Hitler, que le valieron obviamente el tener que ser exiliado de Alemania, que publicó en la revista Aiz, o por ejemplo la de la fotógrafa Martha Rosler, ¿no?, que en los años 60-70, en el contexto de la guerra del Vietnam, ¿no?, realizaba estos fotomontajes, ¿no? Era un artista que critica pues obviamente la situación de la guerra de Vietnam, ¿no?, y la lucha por los derechos civiles y sobre todo por los derechos de los niños, ¿no? En la fotografía lo que veis es
una niña mutilada, una niña vietnamita mutilada, ¿no?, que ha trucado y ha colocado de fondo un salón americano, ¿no?, que refleja un poco pues esta opulencia de una sociedad, ¿no?, que ha dado el espaldarazo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, a la realidad provocada por esa guerra, ¿no? El televisor es una crítica a esa opulencia de esta sociedad excesiva americana de los años 60, ¿no? Tenemos que ver el arte contemporáneo con, no desde un punto de vista tan intelectual, sino con esas nuevas ventanas que podemos decir como ventanas del alma, ¿no? Obviamente cuando nos acercamos a esta fotografía, ¿no?, pues es una fotografía con una clara crítica y con una clara intención y con una clara, y la artista busca pues esa justicia social a través de la propia obra de arte, ¿no? La primera clave para poder entender el arte contemporáneo sería buscar en el arte contemporáneo una forma que no sea matérica, es decir, la desmaterialización de la obra de arte, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre desde los años finales de los años 60 y durante los años 70, donde el arte pasa de la forma a la idea, ¿no? Hay varios grupos, como por ejemplo el grupo del process art o la antiforma, ¿no?, donde la naturaleza de los materiales guarda siempre una relación con el estado psíquico del artista, es decir, el artista utiliza los materiales en función del estado psíquico que presenta, ¿no? Esto resulta un tanto complejo porque nos obliga a leer la lectura o a conocer la realidad del artista, ¿no? El artista tiene además también la capacidad de crear formas que resultan imprevisibles, producto del azar, en donde exalte las cualidades táctiles y naturales de los materiales, utilizando a veces pues materiales que resultan vulgares y, por qué no, humildes, ¿no? Por ejemplo, Robert Morris, ¿no?, en el año 1967 él trabaja con estos materiales de fieltro, son jirones de fieltro, que además él manipula llegando más allá del potencial de su forma, ¿no?, y además coloca de una forma completamente arbitraria, producto del azar, ¿no? Es decir, los objetos no acabados, ¿no?, en los que el artista transgrede sus propios límites, ¿no? Esto no era nuevo. Artistas, por ejemplo, del Renacimiento italiano como Miguel Ángel comienzan a realizar productos bellos y luego acaban dejando sus obras inacabadas, ¿no? Bien, obviamente las obras de Morris y la desmaterialización del arte lo que buscan, ¿no?, es, o lo que señalan es ese fin del arte como representación objetiva, ¿no? El arte no debe nunca o no debe ser concebido como un producto acabado, ¿no? Por tanto, esto que en un primer momento nos pueden parecer 4 trozos de fieltros, ¿no?, que puede realizar cualquier persona, ¿no?, que sería un poco lo que se suele decir cuando no entendemos lo que vemos, ¿no?, pues tiene detrás toda una realidad y todo un discurso relacionado con la desmaterialización del producto artístico, ¿no? Por ejemplo, Richard Serra, ¿no?, hace estas obras que son apuntalamientos, una especie de castillo de naipes, ¿no?, donde el artista también trabaja con formas imprevisibles, ¿no? Él trabaja aquí con la idea del autor como objeto propio de la creación, ¿no?, a través de el artista que gesticula con el propio espacio, ¿no? Él crea este tipo de esculturas que además apuntala con grandes planchas cuadradas, ¿no?, que se apuntalan en el muro, ¿no?, por una serie de tubos pues, que actúan como tirantes, ¿no? Es una especie de castillo de naipes que también nos habla un poco del azar y de la debilidad de la existencia humana, ¿no? Hay también pues, una búsqueda, una esencia, ¿no?, que de alguna manera hacen que esta obra sea considerada como una obra de arte, ¿no? Otra de la segunda clave sería pues todo lo que tiene que ver con el arte de la tierra, ¿no? El arte que ha sido definido como procesual, ¿no? Es decir, la tierra, las piedras, los troncos son también utilizados como nuevos materiales para la historia del arte, ¿no? E incluso el arte del paisaje, ¿no?, y el medio en el que este paisaje se desarrolla puede ser considerado como una obra de arte, ¿no? Es decir, el arte no está en la galería o en el museo, sino que sale de ese encierro y de alguna forma interactúa con el medio natural, ¿no? En este sentido, por ejemplo, son muy típicas las creaciones de Robert Smithson, que es el creador del arte del paisaje o del land art, ¿no? Él crea en esta obra
que realiza en América, en Utah, un muelle en espiral con materiales basalto negro en un gran lago salado, y lo que intenta hacer es rehabilitar pues una zona que había sido degradada desde el punto de vista industrial. Él reconvierte una serie de elementos contaminados, ¿no?, y los convierte en una especie de escenario para dialogar con la creación artística, ¿no? Es una obra que además se tiene que ver desde tres perspectivas, ¿no?, y que obviamente es una obra que puede ser considerada también como efímera, ¿no?, desde el aire, desde el suelo y desde el muelle, y es una representación del macro, del microcosmos y de la idea del destino del hombre, ¿no? Es una actividad sin duda circunstancial y performativa del paisaje que incita, que invita a la propia reflexión, ¿no? Pero también en el siglo XVIII y en el siglo XVII se realizaban pues actividades efímeras, desde una fiesta hasta una ciudad que se engalanaba por el nacimiento de un príncipe, por la llegada de un rey. Las festividades del Corpus Christi también podían ser consideradas como artes efímeras, ¿no? La tercera clave es la utilización del cuerpo como objeto artístico, pero no el cuerpo inerte o el cuerpo como elemento o como objeto de belleza, como hacían, por ejemplo, los griegos, ¿no?, utilizándolo a través del canon, ¿no?, sino el cuerpo como acción, como lugar performativo a través de ritos y ceremonias, ¿no? Esto se puede utilizar de una forma individual o de una forma también colectiva, ¿no? Por ejemplo, a veces en el sufrimiento profundo y en la mortificación del cuerpo, como lo podemos ver en varias representaciones de santos de la pintura barroca, ¿no?, existe pues esta cuestión, ¿no?, que incluso está enraizada con la propia doctrina cristiana de la muerte o de la propia pasión de Jesucristo, ¿no? Lo más conocido de todo ello, y no siempre resulta agradable, son las famosas performances de Marina Abramovic, que, bueno, ella reivindica a través de la utilización de su propio cuerpo como práctica artística el estado de la conciencia del artista, ¿no? A través de juegos y de rituales, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos, ¿no?, que se llama Performance Ritmo 10 del año 1973, la artista había cogido 20 cuchillos, ¿no?, 2 grabadoras, ¿no?, y con las manos abiertas iba jugando con los cuchillos, dando golpes mientras se grababa, ¿no? Cada vez que se cortaba, utilizaba un nuevo cuchillo y grababa la operación, ¿no? Esto nos puede resultar un poco agresivo, ¿no? Pero ella se había cortado 20 veces, ¿no?, y reproducía la cinta, escuchaba los sonidos, obviamente el lamento del corte, ¿no?, y trataba de repetir los mismos movimientos y errores, ¿no?, uniendo la idea de pasado y presente, Entendemos que estas actividades performativas pueden herir ciertas sensibilidades, ¿no?, pero es una cuestión que hoy en día está trabajada en los manuales de historia del arte, ¿no?, y que son considerados por los expertos como obras sin duda de arte contemporáneo, ¿no? La utilización de materiales pobres también puede ser una clave que nos permita acercarnos y adentrarnos en arte contemporáneo. Por ejemplo, el arte povera italiano, que es un arte que a partir de los años 60 trabaja la pobreza de los materiales, ¿no? Materiales artísticamente descontextualizados, como la tierra o el carbón. Son materiales en donde vamos a ver que tienen incluso implicaciones ideológicas, políticas, ¿no? Y lo que busca es empobrecer los signos artísticos hasta convertirlos en arquetipos, ¿no? Por ejemplo, Giuseppe Pennone lo hace con troncos de madera de bosques, que modela y crea como obras de arte, ¿no? O Miguel Ángel Pistoletto, que es uno de los más conocidos, ¿no?, en esta famosa obra de la Venus de los trapos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos acostumbrados a ir a un museo de arte contemporáneo y ver restos amontonados, ¿no? Bueno, pues refleja un poco pues esta misma idea, ¿no? Él lo que hace es amontonar ropa usada y de desecho y la coloca frente a una imagen clásica, en este caso la Venus de Nido, que representa la idea de la belleza, de la sensualidad del cuerpo femenino, tal y como lo entendieron los griegos a través de la escultura del último periodo, ¿no? Realmente él lo que hace es borrar irónicamente estos límites que existen entre belleza, armonía y suciedad. El arte puede ser belleza, el arte puede ser armónico, el arte puede ser o puede buscar la destrucción, ¿no? Estas son cuestiones que hoy en día están en la creación artística más actual, ¿no? E
incluso es lo que busca hacer que el arte no sea solamente un producto intelectual, sino que pueda ser entendido como un producto banal, ¿eh? Es una reflexión, ¿no?, que él trabaja y realiza pues, a través de estas obras, ¿no? Por ejemplo, la quinta clave, entendiendo el arte como tendencia conceptual, ¿no? Digamos que el culmen sería como el culmen de ese proceso de desmaterialización y autorreferencialidad de la obra de arte, ¿no?, en donde cuestiona, por un lado, la validez de lo formalista y la naturaleza objetual del arte, donde considera el arte como documento visual, o donde vamos a ver un arte que se basa en el análisis y en el lenguaje, y que por tanto no es figurativo y que por tanto nos resulta difícil de entender, ¿no? El ejemplo más conocido es Oncaguara, que es este artista que nace en el año 1933, ¿no?, que realiza pues, estas pinturas, son a veces vinílicos, que son los famosos daty painting, ¿no?, que son cuadros que él realiza a la manera de diarios, ¿no? Él reflexiona sobre la conciencia, sobre el paso del tiempo a través de la cronología, ¿no?, incluso con la idea de que seguimos vivos a pesar de las adversidades, ¿no?, y que el destino, ¿no?, esto que es una cuestión también que los griegos reflexionan, ¿no?, es caprichoso como es el azar, ¿no? Y él lo que hace, estos cuadros los mete en una serie de cajas de cartón que encierra con la página de periódico del día que representa la fecha, ¿no? Por ejemplo, 31 de octubre de 1978, introduce el periódico, ¿no? Bien, esto que nos puede resultar complejo de entender, ¿no?, para él emula el paso de los días, ¿no?, según un antiguo ritual japonés, ¿no?, en donde lo que hace también es unir las tradiciones orientales con las tradiciones occidentales, ¿no?, y entender que el tiempo es un factor que pinta, como decía Goya, y además es un factor pues no solamente de igualación social, ¿no?, sino que el tiempo es inexorable, ¿no?, pues es un producto de vanitas, ¿no?, que también era algo que la historia del arte había trabajado pues a través de los cuadros barrocos, ¿no? Es una nueva vanitas de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la tendencia hacia el fotorrealismo, es decir, la dotación de la máxima objetividad en el tratamiento artístico, ¿no? Hay veces que vemos obras de arte contemporáneos que resultan demasiado objetivas, demasiado realistas, ¿no? Por ejemplo, este arte critica todo lo que tiene que ver con los procesos mecánicos, la serigrafía, la fotografía, luego lo vamos a ver, ¿no?, y tiende o se basa en productos o en tendencias que la pintura realista desde el 19 había desarrollado, ¿no?, en concreto el gran pintor francés Gustave Courbet, ¿no? Si observáis, bueno, hay un simulacro de una realidad bastante abstracta, ¿no?, pues que implica una reflexión sobre la naturaleza que percibimos, ¿no? Ejemplo, Jude Clos, ¿no?, este artista que realiza fotografías de grandes dimensiones, a veces pixela, esto es un autorretrato a partir de una fotografía de gran dimensión, es un acrílico sobre lienzo, por tanto podemos entenderlo como pintura, ¿no?, en donde él realiza pues esta impronta, ¿no?, que puede resultar pues un poco desaliñada, ¿no?, en donde lo que hace es enfrentar al ser humano sin interesarse por él, simplemente está utilizando el rostro como icono, pues como hacía Andy Warhol con las serigrafías de Marilyn, ¿no?, utilizar, o como por ejemplo podemos ver a través de cuando comienzan las campañas políticas, ¿no?, esos rostros políticos, ¿no?, que de alguna forma son iconos, no nos interesa la persona, sino lo que nos interesa es lo que representa, ¿no?, el color que represente, ¿no? Él lo que hace es transformar la fotografía o hace que la fotografía cambie en un proceso pictórico, ¿no?, y por ejemplo él trabaja mucho el blanco y el negro en una galería de personajes, ¿no?, que lo que buscan es ese trabajo de las identidades humanas, ¿no? Poco después incorpora el color. Pues esto es algo que, por ejemplo, los griegos habían hecho a través de los retratos, o que la historia del arte había hecho a través de los autorretratos, que desde artistas como, por ejemplo, tradicionales como Durero, hasta Rembrandt, Goya, ¿no?, que están constantemente autorretratándose, ¿no?, y buscando esa introspección interior, esos estados del alma que ya, por ejemplo, los griegos como Sócrates habían desarrollado, ¿no? Por tanto, sería una nueva forma de interpretar contemporáneamente un producto que el arte de la antigüedad había desarrollado, ¿no? Por ejemplo, los neos, que son búsquedas de bases teóricas o de excusas para poder volver a la tradición, ¿no? No atacan los discursos de la modernidad,
pero quieren buscar las fisuras, ¿no? Por ejemplo, se basa en pilares de artistas como Marcel Duchamp, con la poética objetual y nominalista, Josep Beuys, conocido sobre todo por los happening o el arte de acción, o Piet Mondrian, que había representado o que representa todo lo que es la tradición reduccionista, abstracta, etc., ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, en Harald Blug, esta obra que recibe el nombre de Sin título, es del año 2015, es un collage, es decir, una mezcla, ¿no? Esto es algo que ya habían desarrollado desde principios del siglo XX los artistas cubistas, Braque, Picasso, ¿no? En donde lo que está haciendo es reinterpretar pues, una obra tradicional de la historia del arte, como podéis ver, en la que bueno, pues él busca, ¿no? La obra reinterpretada sería la que está a la izquierda y la obra original sería la de la derecha, que es Cupido y Eros de Bronzino, ¿no? En el que él trabaja o reinterpreta el concepto del barroco, lo que él llama el minimal barroco, ¿no? Es una obra en la que realmente se ve lo que se ve, pero no se ve lo que no se ve, ¿no? Es una especie de trampantojo, de trampa, ¿no? Sería muy complicado entender ahora todo el desgranamiento iconográfico de la obra, ¿no? Pero de alguna forma sus obras son definidas como este arte pop, ¿no? O esta búsqueda de esas referencias del arte barroco, pero en pleno siglo XXI, ¿no? O por ejemplo Bertrand Lavier, ¿no? Que realiza en el año 1989, él es el autor de, bueno, este forma parte de esta misma idea, pero de la neoobjetivística, ¿no? En la que coge objetos de consumo que extrae de su contexto utilitario. Esto era algo que artistas como Marcel Duchamp, un simple inodoro que le da la vuelta, lo firma y lo coloca en una exposición, ¿no? Si veis, es un Mercedes que está recubierto de pinceladas gruesas y que alude, según el artista, a la técnica de la pintura de Van Gogh, Lo que cuesta o lo que cuenta en este caso, perdón, no es la forma, sino el objeto, o la forma de reinterpretar ese objeto, ¿no? No es un Mercedes, es una obra, porque lo que hace es cambiar el concepto de objeto tradicional, ¿no? De alguna forma lo que hace es dotar al objeto de una segunda utilidad, de una segunda piel, y reafirma su singularidad y además lo eleva a la categoría de obra de arte, ¿no? Bueno, pues esto que podemos ver en una galería o en una feria de arte contemporáneo, nos resulta complicado, ¿no? Pero si nos explican esa segunda piel, esa segunda oportunidad o esa utilización de un objeto tradicional como obra de arte, pues a lo mejor podemos entender algo más, ¿no? Por ejemplo, dentro de la octava clave tendríamos el arte y las nuevas tecnologías, la tecnología, que ha cambiado sin duda alguna la visión del mundo, en donde se habla de una estética de la desaparición, de la persistencia de la imagen dentro de un sustrato material y cognitiva de la visión, en donde el más representativo es Wolf Hostel, que es un artista alemán que viene a Extremadura y hay un museo muy significativo de él en Malpartida, es un museo que os invito a visitar en Cáceres, ¿no? En donde él juega con esta obra que se llama TV de collage, son varias, es una performance, varios televisores con un teléfono y unas cajoneras de oficina, ¿no? En la que el artista lo que hace es poner en duda el significado social y cultural de la televisión, sobre todo cuando en los años 60, ¿no? Los medios de comunicación y la televisión comenzaba a arrancar, ¿no? Y lo que hace es distorsiona las imágenes y lo que hace es subvertir los marcos de referencia, ¿no? Él lo que hace es buscar esta nueva o esta segunda piel del objeto, esta segunda realidad, ¿no? Reafirmando su singularidad y por tanto elevándolo a la categoría de obra de arte, ¿no? Es muy interesante todo lo que tiene que ver con Fostel, ¿no? Y con toda la tradición y con todo lo que este hombre realiza en el contexto de un ámbito tan tradicional. Pensad que este hombre viene de Alemania, de un centro de creación amplísimo y llega a una pequeña localidad tradicional, Los Barruecos, donde se sitúa Malpartida, ¿no? En donde pues tiene que, pues prácticamente es que él viene de la modernidad a la prehistoria, ¿no? Es muy interesante toda su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, como clave novena para poder entender el arte contemporáneo, pues todo lo que tiene que ver con el arte posmoderno, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 hubo una crítica muy fuerte a todo el conservadurismo que se vivió en la época Reagan, ¿no? En donde, bueno, pues hubo artistas que realizan prácticas artísticas que critican el objeto y sobre todo van dirigidos a una determinada audiencia, ¿no? Pensad en una época en la que
pues el SIDA, la droga, ¿no? Todas estas cuestiones que invaden, ¿no? Y que se desarrollan en América, ¿no? En la que bueno, pues el artista busca o tiene un rol activo para intentar resolver estos conflictos, ¿no? Los artistas utilizan sobre todo métodos de agitación y propaganda para influir sobre la opinión pública. Es lo que se conoce como el agitprop y es algo que actualmente estamos viendo en muchas ferias de arte contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, la artista Bárbara Kruger, ¿no? Esta obra que dice, no, es un estampado por serigrafía, dice, no puedes llevarte el dinero a la tumba, se llama, ¿no? Son unos zapatos, traduzco, ¿no?, del título en inglés que aparece sobre la serigrafía, ¿no?, en donde lo que hace es cuestionar el materialismo del mundo moderno, ¿no?, sobre todo el papel que han tenido o que juegan pues los acaudalados hombres y por qué no mujeres de negocio, ¿no? Es un juego irónico en donde lo que hace es también buscar o jugar con lo publicitario, ¿no? Y es un gran trabajo de diseño gráfico, ¿no?, donde investiga sobre el poder persuasivo y subversivo que tiene la imagen, ¿no? En la línea, por ejemplo, de la semiótica del sociólogo Lacan o incluso de Foucault, que es toda la teoría, incluso la teoría que tiene sobre las obras de las Meninas, etcétera, de Velázquez, ¿no? Entonces, pues ella lo utiliza como una clara referencia, como una clara crítica a esa opulencia, ¿no?, de una sociedad que vive de espaldas pues a una realidad, ¿no?, el apartheid, todas estas cuestiones que critica pues de una forma bastante directa, ¿no? Y por último, estamos acostumbrados también, cuando vamos a las ferias de arte contemporáneo, encontrar pues productos artísticos que están relacionados con esa reivindicación del feminismo desde el punto de vista activo, ¿no?, del cuerpo, sobre todo femenino, como lugar de prácticas artísticas, ¿no?, algunas pues cuestiones un tanto delicadas, como las que plantea Judith Chicago, ¿no?, a través de las representaciones iconológicas del sexo femenino, ¿no?, y es algo que a partir de los años 80 había reivindicado pues un grupo de artistas, ¿no?, que se conocen como guerrilla girls, ¿no?, en donde se plantea cómo, por qué la mujer no está en el museo, ¿no?, sobre todo en el Metropolitan, que es el gran museo mundial, ¿no? Es decir, y resultaba contradictorio cómo frente el 5% o cómo en un museo en donde el 85% de las obras eran desnudos femeninos, solamente había 5 o un 5% de mujeres artistas, ¿no? A partir de los años 80 o 90, todo lo que tiene que ver con el género y con la reivindicación de la mujer en el papel artístico, bien como artista, como reivindicación de mujeres artistas que han sido silenciadas, hasta pues mujeres que en la actualidad, ¿no?, realizan prácticas artísticas desde su experiencia de ser mujer, ¿no?, y que bueno, pues critican tabúes, formas convencionales, ¿no? Hay artistas, por ejemplo, que critican todo lo que tiene que ver con la práctica de la ablación en algunos lugares de África, etcétera, ¿no? Y es algo que también podemos encontrarnos, ¿no?, en exposiciones, en obras de arte contemporáneas, ¿no?, y que bueno, pues a veces resultan difíciles de poder vislumbrar, ¿no? Bien, y bueno, pues esto es un poquito de una manera apretada, pues 10 claves o 10 elementos para poder entender una obra contemporánea. No sé si tenemos algún tiempo para que me podáis hacer alguna pregunta, que os ha parecido, alguna sugerencia. Vale. Sí, el color, un color predominante en el arte contemporáneo, bueno, pues desde la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no?, hasta la utilización del arte contemporáneo como práctica marginal, para reivindicar pues todo lo que está fuera de lo convencional, de lo heteronormativo, etcétera, ¿no?, de lo que la sociedad establece como tal, ¿no? Yo creo que, bueno, pues la idea podría ir por ahí. No sé si con eso he podido contestar a tu pregunta. Bien, Jaime Rúas nos plantea, quería preguntarte qué cabida crees ha de tener el arte contemporáneo en el diseño gráfico del siglo XXI. Pues total, de hecho, por ejemplo, cuántos artistas que se dedican, por ejemplo, a graffiti, ¿no?, son considerados ya, yo creo que es fundamental, ¿no? Y no solamente el diseño gráfico entendido desde la creación de la Bauhaus, ¿no?, sino, bueno, pues todas las tendencias actuales.
pues yo creo que está llamado a jugar un papel importante. ¿Cuál es la definición del término de belleza? Bueno, pues la belleza sería cualquier reflexión que se pueda realizar sobre algo que no sea simplemente la búsqueda de la hermosura, ¿no? Esto cada artista tiene un criterio, ¿no? Hay artistas que, por ejemplo, lo violento les resulta bello, lo abyecto les resulta bello, ¿no? Con lo que, claro, muchas veces también hay que dialogar con los artistas, ¿no? Conocer un poco su trayectoria, sus inquietudes, para poder entenderlo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, como nosotros somos compañeros, ¿no? Pero bueno, sé que viniendo de tu parte no es un cumplido. Gracias también a ti, Raquel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues daros las gracias y anunciaros pues que también dentro de UNIR vamos a lanzar un máster en arte contemporáneo. Lo digo por si alguno está interesado en él. Gracias también a ti, Ana. Bueno, también lo hacemos, Ana, pensando pues, en todos los alumnos, ¿no?, que han formado parte de nuestro grado, por ejemplo, también de humanidades o de comunicación, ¿no?, y que bueno, pues buscan también otras salidas más allá del grado, ¿no? Vale, pues tenemos que ir concluyendo y agradezco vuestra presencia y bueno, pues lo que necesitéis me podéis escribir o vamos hablando. Un saludo y muchísimas gracias.